En el Income Statement vemos distintas medidas de beneficio. Vemos el EBITDA, el EBIT, el EBITDA, el Net Income. ¿Sabes identificar qué información nos da cada una? Por ejemplo, ¿por qué Warren Buffett y Charlie Munger no miran el EBITDA? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver el Income Statement de una compañía real que os va a sonar y vamos a realizar el cálculo de rentabilidad de la compañía. Vamos a calcular el ROCE y el ROE. Bienvenidos a The Investing Corner. El Income Statement es una de las 3 cuentas anuales principales. En el Income Statement vamos a ver lo que gana una compañía, el beneficio. Por lo tanto, vamos a ver los ingresos y los gastos. Vamos a coger las cuentas de Inditex, donde lo vamos a ver muy claro. Inditex es un retailer de ropa. Bien, vamos con la primera línea. La primera línea es la de ingresos, la de revenues. En una compañía de muebles, si vendes 100.000 mesas por 100 euros cada mesa, la empresa tendrá unos ingresos de 10 millones de euros. En el caso de Inditex, los ingresos será el valor conjunto de toda la ropa que ha vendido en todo el mundo. La siguiente línea importante es el EBITDA. El EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. En castellano, es el beneficio que obtenemos antes de restar intereses, impuestos, amortización y depreciación. Otra forma de definirlo es el beneficio operativo de la compañía. El EBITDA es el resultado de restar los gastos de operar el negocio a los ingresos. Es decir, una vez hemos ingresado el dinero vendiendo ropa, ahora tenemos que restar lo que nos ha costado la tela para fabricarla, el coste del transporte hasta nuestras tiendas, lo que pagamos de alquileres por las tiendas, los gastos de marketing para promocionar las marcas. Si restamos a los ingresos estos gastos, llegamos a la cifra de EBITDA, como podéis ver en el Income Statement de Inditex. La siguiente línea importante es el EBIT. El EBIT son los beneficios antes de intereses e impuestos. El EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes. Es el resultado de restarle al EBITDA la depreciación y la amortización. La mejor forma de identificarlo en cualquier cuenta consolidada es siempre que veamos un beneficio antes de intereses. Siempre que veamos un beneficio antes de intereses, será el EBIT. Vale, ya hemos visto que para llegar al EBIT hemos tenido que restarle la depreciación al EBITDA. Vamos a mirar un poco más en detalle esta depreciación. Vamos a pararnos un momento en el concepto de depreciación. Hay varias formas de explicar la depreciación, pero conceptualmente es un apunte contable para reflejar que los activos van perdiendo valor conforme se van usando. Las cosas con el uso se degradan. Es lógico que una máquina que lleva 5 años operando no valga lo mismo que una máquina nueva, recién comprada. Veamos un ejemplo. En una panadería, las máquinas que utilizamos para hacer pan no duran toda la vida. A los 5 años se estropean y hay que comprar unas nuevas. Por lo tanto, si nos ha costado 1.000 euros comprar las máquinas de hacer pan y a los 5 años vamos a tener que comprar otra máquina, lo que te dice la contabilidad es que en lugar de restar 1.000 euros cada 5 años, lo que te dice es que vayas depreciando esa máquina poco a poco. Es decir, 1.000 euros entre 5 años tienes que depreciar 200 euros al año. Tiene sentido, y es que hacerlo así es una forma de representar que esa máquina va perdiendo valor. En el año 4, si no hemos reflejado esa depreciación de 200 euros anuales, vemos que la máquina sigue valiendo 1.000 euros. Y esa no será la realidad. Porque si nosotros quisiéramos vender esa máquina en el año 4, nadie nos la va a comprar por 1.000 euros, porque ya está usada, valdrá menos. Por lo tanto, la depreciación refleja de forma aproximada las inversiones anuales que tenemos que hacer para dejar los activos en el mismo estado de funcionamiento. Por ejemplo, si se te estropea una puerta de un horno, pues tendrás que repararla. Por lo tanto, si le restamos al EBITDA esa depreciación, estamos restándole una aproximación a las inversiones que tenemos que hacer para continuar operando el negocio. ¿Veis por qué a Warren Buffett no le gusta mirar el EBITDA? Porque al final lo que hemos dicho es que la depreciación es una aproximación de las inversiones anuales que tiene que realizar esa compañía para dejar los activos en el mismo estado en el que estaban. Son inversiones, es dinero que se tiene que dejar la compañía para seguir operando. Y esa depreciación no está incluida en el EBITDA. Sí en el EBIT, pero no en el EBITDA. Y por eso a Buffett no le gusta mirar el EBITDA, porque el EBITDA no reflejará la realidad. En algún momento tendremos que gastarnos dinero en poner a punto las máquinas de nuestra fábrica.
Y ese dinero, esas inversiones, aunque no sea una cantidad exactamente igual a la depreciación, el dinero que tendremos que emplear será algo parecido a la cifra de depreciación. Porque la depreciación, como decíamos, es una aproximación a las inversiones que tiene que realizar la empresa. Y como esas inversiones no están incluidas en el EBITDA, decimos que el EBITDA es una medida pobre de rentabilidad. Pero en el EBIT sí están incluidas, porque la depreciación está restando. Por lo tanto, el EBIT es una mejor medida de beneficio. Tiene algún que otro fallo también, pero desde luego que es mejor que el EBITDA. Bien, una vez entendido estos conceptos, es importante que os vaya sonando el siguiente concepto, el margen de beneficio. El margen de beneficio es el primer concepto que vamos a aprender que refleja la rentabilidad de una empresa. Es el resultado de dividir nuestro beneficio, el EBIT, entre los ingresos. Cuanto mayor sea el beneficio que obtengamos con los mismos ingresos, más rentable será la compañía. Es decir, que si nuestra panadería al final de año ha ingresado 1 millón de euros vendiendo barras de pan y obtienes 500.000 euros de beneficio, será más rentable que si obtenemos 200.000. Estamos viendo un margen del 50% frente a un margen del 20%. Está claro que la compañía que obtiene un margen del 50% es más rentable. Por último, vamos a ver la última línea del Income Statement, el Net Income o el beneficio neto. Desde el EBIT le restamos los intereses de la deuda que hayamos pedido y los impuestos que tengamos que pagar a Hacienda. Y con eso llegaremos al beneficio neto de la empresa, es decir, es el beneficio después de haberle restado todos nuestros gastos. El EBIT y el beneficio neto son dos medidas que se suelen utilizar más. ¿Por qué? Porque son una aproximación de la caja, del free cash flow que genera la compañía. En idioma financiero se suele decir que el EBIT y el net income son un proxy, una aproximación de la caja que genera la compañía. Ahora vamos a ver los cálculos que dijimos al principio del vídeo, pero vamos a meter un cálculo adicional. Y es que en el vídeo anterior dijimos que la deuda neta había que mirarla en relación al EBITDA o al free cash flow. Y eso es exactamente lo que vamos a calcular en este vídeo. ¿Os acordáis en el vídeo anterior de cómo calculábamos la deuda financiera de la empresa? La deuda financiera era el resultado de sumar la deuda a largo plazo más la deuda a corto plazo menos la caja, el dinero en cuenta corriente. Pues bien, una vez hemos hecho el cálculo de la deuda financiera de la empresa, tenemos que ver si puede ser un problema. Es decir, si tiene deuda y la empresa está en pérdidas o el beneficio es muy bajo, podemos tener un problema. Para ello calculamos el siguiente ratio, deuda neta dividido entre el EBITDA. ¿Por qué? Porque teóricamente lo que queremos ver es cómo de rápido es capaz de pagar la deuda la compañía con el beneficio que genera todos los años. Y el EBITDA es el beneficio de la empresa. Por lo tanto, si tiene una deuda de 300 millones y gana 100 millones de euros de EBITDA al año, tardaría 3 años en pagar la deuda. ¿Y por qué se utiliza el EBITDA y no otra medida? Porque el EBITDA no incluye las inversiones que tiene que realizar la empresa para seguir creciendo. En el EBITDA están metidos los gastos de operar el negocio, es decir, el coste de producir tus productos, lo que le ha costado a Inditex la tela de la ropa para fabricar las prendas de ropa que vemos en las tiendas. También están metidos los gastos de transporte que le cuesta a Inditex llevar la ropa hasta las tiendas de Zara. Y también están metidos los gastos de marketing que ha tenido que hacer para promocionar las marcas de Inditex, para promocionar las marcas de Zara, Bershka, Massimo Dutti. Pero no están restadas las inversiones a largo plazo, los activos fijos, ni las inversiones a corto plazo, el working capital. Estos conceptos los hemos visto en detalle en el vídeo anterior, os dejo el link en la descripción. Por lo tanto, lo que tenemos que ver calculando el ratio deuda neta EBITDA es cuántos años tarda la compañía en pagar la deuda si dedicara el beneficio que genera solo y exclusivamente a pagar la deuda, es decir, antes de realizar cualquier inversión. ¿Y qué beneficio hemos visto que es antes de realizar inversiones? El EBITDA. O dicho de otra forma, si la empresa no dedica ni un euro en invertir para crecer y dedica ese beneficio solo y exclusivamente a pagar la deuda, queremos ver cuántos años tardaría en pagarla. Por eso se suele mirar bastante esta medida. Y está muy bien calcularlo, pero a veces tiene un pequeño problema. Y es que rara vez ocurre
que las empresas no crecen y no invierten para crecer. Es decir, las empresas siguen invirtiendo y siguen creciendo, por lo que también resulta interesante mirar el ratio deuda neta free cash flow, porque el free cash flow sí que incluye las inversiones de la compañía. Pero esto ya lo veremos en el vídeo siguiente, cuando veamos el cash flow statement. En este caso no vamos a coger el ejemplo de Inditex para calcular la deuda neta entre el EBITDA, porque Inditex no tiene deuda neta, tiene caja neta, y entonces no se va a ver muy bien. Vamos a coger otro ejemplo. Por lo tanto, vamos a coger el ejemplo de Dometic, que sí que tiene deuda neta, y vamos a poder calcular bien el ratio deuda neta EBITDA. Dometic es un proveedor sueco de productos para caravanas, autocaravanas y para barcos. Vamos a calcular la deuda neta. Para ello, cogemos la deuda a largo plazo más la deuda a corto plazo menos la caja, el dinero en cuenta corriente de la empresa. Lo vemos en el activo. Lo dividimos entre el EBITDA y nos sale esta cantidad. Esta cantidad es el número de años que Dometic tarda en devolver la deuda. Es decir, si Dometic no dedicara 1 euro en invertir para seguir creciendo y dedicara todo este beneficio en pagar la deuda, tardaría 3 años en pagarla. Ahora vamos a calcular la primera medida de rentabilidad, el ROCE. Para calcular el ROCE primero tenemos que calcular el capital empleado. ¿Os acordáis en el vídeo anterior? En el vídeo anterior veíamos que el capital empleado era la suma entre las inversiones a largo plazo, los activos fijos, y las inversiones a corto plazo, el working capital. Y veíamos que si esa compañía tenía mucha intensidad en capital, si tenía que dedicar mucho dinero a invertir para generar un beneficio, entonces eso afectaría a la rentabilidad de la empresa. Pues ahora vamos a ver y vamos a calcular esa rentabilidad de la empresa. Vamos a calcular el ROCE. El ROCE se define como el retorno sobre el capital empleado. Se calcula como el EBIT menos impuestos dividido entre el capital empleado. Al final lo que vemos es el beneficio dividido entre los activos necesarios para operar el negocio. Cuanto mayor sea el ROCE, más rentable es el negocio, porque mayor beneficio obtiene frente a los activos que necesita para generar ese beneficio. Cuanto menor, menos rentable será. Un ROCE por encima del 20 empieza a ser alto. Vamos a calcularlo. En el ejemplo de Inditex, vamos primero a calcular el capital empleado. Este cálculo del capital empleado lo vimos más en profundidad en el vídeo anterior. Os dejo el link en la descripción. Vamos con las cuentas de Inditex. Vamos a coger los activos fijos tangibles, Property, Plant and Equipment, y los activos fijos intangibles, sumándole el goodwill, que también es un intangible. A esto vamos a sumarle el working capital. Para ello sumaremos la cuenta de inventarios más la cuenta de clientes de trade receivables y vamos a restarle la cuenta de proveedores o trade payables. Lo sumamos todo y ya tenemos el capital empleado. Ahora vamos con el numerador, el EBIT de la compañía, que ya nos lo dan, menos los impuestos de la compañía. Esto lo dividimos entre el capital empleado y nos da el ROCE de la empresa. Como podemos observar, Inditex es una compañía con una rentabilidad francamente alta. Es cierto que es interesante realizar algún ajuste para calcular el ROCE. Por ejemplo, calcular el capital empleado, el denominador, sin intangibles. Sin los intangibles generados por las adquisiciones. Pero esto es un poco más avanzado y ya lo veremos en los vídeos siguientes, no os preocupéis. Ahora vamos con el ROE, otra medida de rentabilidad. El retorno del equity. Se calcula como net income dividido entre el equity de la compañía. Es otra medida de rentabilidad y es una medida muy importante que mira mucho Warren Buffett. Ya explicaremos más en detalle por qué la mira tanto y por qué es tan relevante, y también las debilidades que tiene. Y ocurre lo mismo, cuanto más alto es el ROE, más rentable es la compañía. Vamos a las cuentas de Inditex. Cogemos el beneficio neto y lo dividimos entre el equity. Y así calculamos el ROE de la compañía. Como podéis observar, el ROE es bastante alto. Y esto es todo. Ya sabéis calcular la deuda neta EBITDA, ya sabéis calcular las dos medidas de rentabilidad más importantes de la compañía, el ROCE y el ROE, pero no os preocupéis porque voy a hacer un vídeo en concreto viendo el ROCE y el ROE más en detalle, los pros, los contras que tiene, así que estad atentos. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios. Hasta la próxima.